Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. ¿Qué tal, amigos de la Asociación Nacional de Locutores de México que están viéndonos, y también al público radio escucha y visual a través de Radio Delfín, la radio inteligente? Les saluda Marco Antonio Hernández y me acompaña mi amiga Ana Iracela Argente. Gracias, Anita. Pues hoy tenemos un tema muy importante, y creo que al menos a un servidor, yo te sugerí este tema, el que más me preocupa. Pero pues bueno, saluda antes de entrar en materia. Claro que sí, yo creo que a todos nos preocupa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Gracias. Un saludo para todos ustedes que nos siguen a través de la frecuencia de Radio Delfín y por supuesto de las redes sociales. Es un tema que pues que no podemos pasar por alto, que está en boga, que es necesario, que es pandémico, es indispensable hablarlo, y es precisamente acerca de la resistencia del uso del tapabocas, cubrebocas o barbijo, como le llaman en América del Sur, allá por Chile, por Argentina y demás. Pero antes de eso, pues me gustaría hacer una breve semblanza, una breve historia, Marco, acerca precisamente del origen del cubrebocas. ¿Qué te parece? Adelante, y después entramos el por qué me preocupa y me ocupa. Claro. Bueno, la idea de que una enfermedad pueda transmitirse de una persona a otra existe al menos desde el siglo XVI, en tanto que teoría médica seria explica William Somers, experto en historia de medicina de la Universidad de Yale, que en aquellos años, sin embargo, las mascarillas eran más bien amuletos destinados a alejar alguna influencia maléfica, ¿sí? Para eso lo utilizaban. Pero a mediados del siglo XIX, la identificación de los microbios permitió elaborar teorías de los gérmenes para explicar los mecanismos de infección. Así, en los años 1890, las mascarillas aparecieron en las salas de operación, y fue en ese momento cuando una epidemia de peste emergió en Hong Kong antes de propagarse. Esta pandemia, bautizada la peste de China, llegó en 1910 a la región de Manchuria. Con una tasa de mortalidad de casi 100%, se temía que la enfermedad viajara a través de las nuevas líneas ferroviarias y llegara a Pekín e incluso a Europa. Mataba a todas las personas infectadas entre 24 y 48 horas después de los primeros síntomas. Así lo explican los especialistas antropólogos de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Esto era apocalíptico. Pero para Hu Lien-ten, un joven doctor nacido en Malasia y formado en Cambridge, él viajó a Manchuria y trató de convencer a sus colegas de que la peste no era solo bubónica y se transmitía mediante la mordedura de pulgas infectadas, sino también pulmonar. Hu defendía que un enfermo de la peste pulmonar podía transmitir la enfermedad a los demás por el aire, sin intervención de las pulgas. Esto era escandaloso, era innovador y bueno, implicaba el porte de una mascarilla. Pero en aquella época los responsables sanitarios hacían frente a dos obstáculos mayores, según Somers, autor de un libro sobre esta pandemia en Manchuria. El primero era político. El caos en Manchuria, cuyo control se disputaban los japoneses y los rusos frente a la dinastía Qing, pues estaba en declive. Y el segundo era lograr que la población acostumbrada a la medicina tradicional aceptara un cambio basado en un hallazgo científico. Pero un acontecimiento sacó a la población de su letargo, explica Hu en su autobiografía, y se refiere a la muerte de su colega francés Gerald Mesny poco después de contagiarse en un hospital que había visitado sin protección
puesto que obviamente no había tomado las medidas necesarias, que era usar el cubreboca. La demanda de mascarillas explotó, todo el mundo la llevaba en la calle de diferentes formas. Las imágenes de la epidemia en Manchuria muestran al personal sanitario cubiertos con vendas que cubren toda la cabeza. Quienes transportaban los cuerpos sujetan tejidos sobre la nariz y la boca. En fin, en otros aspectos, ya en la Edad Media, ante la peste bubónica, el complejo atuendo de los doctores europeos incluía una mascarilla en forma de pico de pájaro, que las hemos visto en los memes. Así es, llamado a proteger de los miasmas, que era un aire viciado en el que se mezclaban materiales en descomposición y malos olores. Se creía entonces que los átomos peligrosos no se adherirían a los pantalones de cuero ni a las batas, ¿sí? Entonces, que con eso era con lo que bastaba, ¿no? Las mascarillas. Snowden describe esta mascarilla en forma de pico que prolonga la nariz y contiene hierbas aromáticas para proteger al portador de los olores mortales de los miasmas. Varios siglos más tarde, los hallazgos de los científicos, desde Louis Pasteur a Robert Koch, revolucionaron la comprensión de los mecanismos de infección. Pero la China imperial resistió hasta la peste de Manchuria, entonces se convirtió en líder de la modernidad médica. Y bueno, ahí te viene narrando algunas cosas. Luego con el SARS en 2003, las mascarillas resurgieron en las zonas más afectadas de Asia, recordemos esto, especialmente en Hong Kong, pero no así en Occidente. Y bueno, también fueron utilizadas en Estados Unidos durante la famosa gripe española en 1918. Entonces, como podemos ver, esto tiene una historia, un origen, y hasta llegar al punto donde nos encontramos inmersos en una pandemia inacabable, con números rojos y que no tiene, por el momento, no tiene para cuándo marcar. Así es, mira, el asunto, ¿por qué te propuse este tema? Hoy por hoy hemos visto campañas extensas del clásico saludo mal llamado de etiquetas. Digo, no tiene la etiqueta, es una protección de cómo lavarse las manos. Y hay múltiples tapabocas, podría haberte mostrado muchos, no quiero hacer ni publicidad ni nada. El más común ahorita, el más, entre comillas, protector es el N95, entre que hay unos de neopreno, hay otros que los abres así como una tela y puedes ver que son porosos. En fin, la gente piensa que traer un cubrebocas es nada más ponérselo y ya. Hoy por hoy a mí me asusta la irresponsabilidad de la gente. Los gobiernos pueden hacer cualquier cosa, inclusive aquí en México se le culpa al presidente de que la pandemia se ha expandido por la falta de acción. Hay que recordar que ahorita actualmente, cuando estamos hablando de estos repuntes de la pandemia en otras partes del mundo, y no porque esté un presidente o un secretario, un subsecretario de salud a cargo de esto. Yo creo que es irresponsabilidad de la gente. Te lo digo yo, y esto lo digo a título inclusive personal, no por la Asociación Nacional de Locutores, no por mi casa que es Radio Delfín, sino porque yo lo he visto, yo lo viví. De nada sirve tantas campañas de que tapetes de satinación y que te toman la temperatura, que échate gel. Si el principal foco de infección o posible infección son el transporte público, llámese combis, taxis, la marca de autobuses de Oriente que usted ya conoce, el MEDER, el SAT, el que usted me diga, todos esos a una vez arriba se les olvidan las medidas de higiene, porque en todos los que mencioné yo los recorrí. Los pasajeros una vez a bordo se quitan el cubrebocas, ven películas en sus celulares. Cuando creen que adentro es donde van más protegidos, grave error, está mal. De nada sirve que todas las medidas que haga la Secretaría de Salud si los mismos transportistas no están cuidando a la gente y la gente no se cuida. El tapabocas lo traen debajo de la nariz, lo traen en la papada, se lo quitan, se lo ponen, lo traen en la bolsa. Ya cuando salen es cuando se lo ponen. ¡Qué error! Y al final de cuentas dicen, tienen la culpa el gobierno. El gobierno no quiere que salgamos, no quiere esto porque pues no habría la suficiente capacidad en hospitales para atender a tanta gente contagiada. Aquí el llamado es
¿qué tanto te importa tu vida? Cuando se suben a los camiones, los mismos choferes permiten gente que suba sin el tapaboca, que no lo traigan y que no lo traen bien colocado, lo traen así. Permiten que suban vendedores ambulantes a consumir. Yo tuve que viajar por una situación familiar a la ciudad de Villahermosa ya hace un mes aproximadamente, a mediados de julio, donde me tocó ver con tristeza dos señores que se subieron a una línea de autobús, permitieron la subida de un vendedor ambulante que vende los famosos chicharrones, platanitos y cosas, dos señores ya mayores comprando eso. En automático pidieron salsa y lo iban a consumir. Yo les dije, señores, con todo respeto, ustedes que son mayores, es aquí donde más se deben de cuidar. La gente no lo toma en serio, eso sí, se lavan las manos, se echan kilos de gel y todo, pero lo más importante es en sus viajes. No estamos usando bien el tapabocas. Y si tú le dices algo a la gente, te dice que es mi vida, pero no es tu vida, porque puedes ser asintomático. ¿Sí? Hay portales de internet muy serios que te dicen cómo usar un tapabocas, cuál es el tapabocas adecuado. Yo les podría enumerar mucho. Y quizá algunos me digan, sí, qué bien. Yo lo que quiero señalar es a las autoridades, si acaso escuchan o ven este programa, de verdad le pongan interés al transporte público. La gente piensa, Ana, que esto es una broma. Yo conozco familiares, amigos que han sufrido esta enfermedad, inclusive antes de que empezáramos este programa, un familiar por parte de mis hijos acaba de perder la vida por ese coronavirus. Gente que no salió desde que inició la pandemia. Estamos hablando de casi 2 meses, 3 meses que no salió esta persona. Por una visita que recibió, terminó su vida. Claro. Entonces, creo que esto que acabas de mencionar es lo importante. ¿Cómo usar correctamente un tapabocas? Se lo podría enumerar. Sí, mira, pero efectivamente, creo el colocarse el cubrebocas no tiene mayor ciencia. O sea, no tiene mayor ciencia. El problema aquí es más grave y de fondo. Es la falta de sentido común, la falta de responsabilidad hacia su persona y hacia los demás. Y contra eso pareciera que no hay poder humano. Y lo voy a extender un poquito más. ¿Qué tenemos con el uso del condón? El uso del condón. El uso del condón te dice para evitar un embarazo no deseado, para evitar la propagación de una enfermedad venérea, desde el VIH, el SIDA, hasta no sé cuál otro. Y uno no lo usa porque cree que a uno no le va a pasar. Y es la ruleta, es como la ruleta rusa. Vámonos con el tabaquismo, ¿sí? O sea, cierto, yo tengo derecho a fumar, sí, estoy en mi casa, sí, pero tus hijos, o sea, tus niños van a ser fumadores pasivos y les vas a dañar más a ellos que a ti. Inclusive siendo el fumador, claro. Sí, no, sí, yo conozco el caso de un matrimonio ya anciano, ya la señora ya falleció, el señor toda su vida fumador empedernido, o sea, llega a comer, a cenar y fumando, la señora ya murió, con los pulmones destrozados, el señor ahí está, todavía sigue fumando. Así es. Entonces, hablamos de una falta de sentido común, hablamos de que hay gente que dice, es que están vulnerando mis derechos, yo soy libre de andar así, respirar bien, ¿por qué lo voy a llevar? Vulneran mis derechos. Oye, espérate, ¿hasta dónde llega tu derecho, no? Hasta dónde inicia el del otro, ¿no es así? Así hay una es. línea binaria. Entonces, creo que esta situación es aún más te digo, más profunda. Hay gente que puede no tener acceso a los cubrebocas, sí, es cierto, porque no son, pues no los regalan. Digo, ya vienen las campañas, igual y ya empiecen a regalarlos, ¿verdad? Pero en tanto,
En tanto, no toda la gente tiene para usar el cubrebocas, sí, pero también es cierto que quienes pueden hacerlo, no pasa nada. Hacen fiestas, hacen reuniones, ¿sí? Reuniones grandes o pequeñas, pero al final de cuentas son reuniones. Entonces, efectivamente le está cayendo todo a alguien que diría una querida amiga que es doctora, me dice, Ana, la culpa es tan sagrada que nadie la deja caer al suelo. Siempre hay que echársela a alguien más, ¿sí? Sí, claro. Entonces, pues vamos a echarle la culpa al gobierno. No hay gobierno que haya, a nivel mundial, no hay gobierno que hubiese estado preparado para una situación así. Hay que recordar que estas pandemias son recurrentes cada 20 años aproximadamente. Esto es lo que ha ocurrido, pero esta pandemia del coronavirus, el SARS-CoV, es el más letal porque inclusive el problema de este virus es que te desencadena otras enfermedades o te termina con algunas que ya tenía. Aquí la preocupación es, yo he visto videos de cómo hacer un cubrebocas de lo más sencillo si no tienes acceso a eso. Todos tienen una camisa de poliéster, le pueden poner una de algodón para que la impermeabilidad sea mayor. Hay resortes que se le pueden, perdón la expresión que voy a usar, hay resortes que le puedes quitar hasta los chones para que te puedas hacer un cubrebocas. No hay quien no tenga un calzón con resorte, perdón. Pero es para que la gente que inclusive no tenga acceso a estos métodos de protección, que puedes comprar uno de muy buena calidad, otro de mediana calidad, porque hasta eso hay cubrebocas piratas. Algunos dicen que es una falsa sensación. Pudiese ser que sí, pero puede ser que te amortigüe el daño o que tú provoques ese daño. Hay experimentos en video donde una simple textura de color fosforescente la echaron en un buffet. Ahí ese video lo pueden buscar en internet, donde una simple manchita cubrió a todos en menos de 5 minutos. Alguien que lo empezó, todos los utensilios, platos, todos tenían rasgos de esa pintura, porque apagaron las luces para que vieran cómo era fácil contaminarse por la boca, por las manos, por la saliva. Entonces aquí pudiéramos señalar a quien tú quieras. Yo aquí, este programa, más que de quejarnos, es hacerle un llamado a todas las personas que nos están escuchando y viendo, que tengan un poquito de sentido común. Los mexicanos se unen para hacer ladies, para ir a gritar al ángel, en terremotos, para muchas cosas. El mexicano y el mundo se unen para todo. ¿Por qué no unirse para que por una vez por todas usen correctamente un tapabocas, que es lo más simple? Lo peor del caso es que los adultos son los más recios a entender cómo se usa un tapabocas. Un niño lo usa más correcto, tiene más noción de lo que está haciendo, pero el adulto no. Pero, que si fuera un niño que usa incorrectamente el tapabocas, ese niño pudiera ser golpeado, hasta maltratado. Pero el adulto que tiene la responsabilidad total de usar tan simple un tapabocas que te cubra de la nariz hacia abajo, y si puedes traer lentes, qué mejor, cuidarte. Ya lo demás todos se lo saben. Hay algunos que dicen hasta de broma, han probado más alcohol en mis manos que alcohol en toda mi vida. Pero sí, el asunto es. Fíjate, Marco, que efectivamente cuando esto inició en la primera semana las últimas semanas de marzo, que se declaró la cuarentena y todo lo demás, recuerdo que el Grupo Brecha y locutores hicimos una pequeña campañita, nos donamos unas cosas al Hospital General, vinieron algunos médicos aquí a la casa, se les donó algunas cosas, y se hicieron algunos paquetitos con cubrebocas, ¿sí? Y salimos aquí a la avenida, aquí enfrente a la casa, y deteníamos a los señores de transporte urbano municipal y les entregábamos su paquetito con cubreboca. Algunos nos dijeron que no, que ellos no lo usaban, que a ellos no les interesaba, o sea, no, nada, gracias. Otros nos dijeron, sí, claro que sí, los aceptaron.
En aquel momento lo hicimos, obviamente, pues con el deseo, ¿no? De apoyar. Se puso aquí en la puerta un dispensador de agua, con jabón y todo para que quisiera bajar del camión, se lavara las manos y bueno, siguiera su rumbo, ¿no? Pero en aquel momento hasta nos vimos inocentes pensando que esta situación para julio ya estaría pues dominada, ¿no? Ya estaría olvidada. Pero sí pudimos constatar ahí en esa pequeña campaña que hicimos que no toda la gente está dispuesta a realmente, ¿no? A cuidarse, a protegerse. Yo creo que aquí lo mencionas muy bien. Aquí podríamos hacerle un llamado a las autoridades del transporte público que pongan más atención a estas zonas, que son zonas de mayor riesgo, que la gente sigue no importándoles. A veces se reían de las sanciones, que hay que aplicar sanciones, pero esto no baja en el sureste. Tabasco se convierte, tiene elevados índices de contagios que no se ven inmediatamente, se ven alrededor de 15 días después de que fueron expuestos. Y vuelvo a insistir, a veces hay gente asintomática, contagia a alguien que sí le va a dar y le va a provocar un daño increíble. Conozco gente de amistades mías, compañeros de labores, que han sido contagiados y hasta que no lo viven o cuando tú no lo tienes cerca, entiendes la magnitud del problema. En una simple, inocente saludo, en una selfie, en algo que no hayas usado cubrebocas, se te puede ir la vida. Y más si tienes cierta edad o eres propenso a ciertas enfermedades que ni siquiera sabes que tienes, pero ese virus lamentablemente te desencadena algo. Así que hago dos llamados. Uno, a la ciudadanía, demostrar que nos importa nuestra vida, y al importarnos la de nosotros por lógica y por desencadenamiento vamos a proteger a los más, primero a nuestras familias y después a la gente que convive sin pensarlo en el día a día, en el trajín, que ya sé que tienen que ir a comer, a ganarse el pan, pero si nos cuidáramos la cosa sería diferente, hubiésemos amortiguado más la contaminación. Y segundo, a las autoridades, a quien tenga que ser responsable, que vigilen el transporte público. Me dirán que exagerado, pero una frase que he escuchado por ahí es: prefiero un minuto de exageración que mucha gente contaminada. Así es, pues ahí está el comentario. Ojalá realmente las autoridades pertinentes, las instituciones que tengan que ver con lo de transporte para llevarte a otros estados, los ADO y demás, pues apliquen realmente las medidas. El local también, las combis también. Y las locales, por supuesto. Ojalá y así sea. Ojalá, porque si no, esto no va a detenerse hasta no sabemos en qué momento. Mientras hasta tanto, que ojalá y esté la vacuna, ¿no? Porque se habla de muchas vacunas que ya pruebas aquí. Hasta que no sepamos que ya existe la vacuna, pues quizá podemos echar a echar las campanas al vuelo, pero antes... No, antes no. Y déjate que estoy segura que cuando digan ya salió la vacuna, ya está a la venta, entonces todo el mundo se va a quitar el cubrebocas. Bueno, esperemos que no sea así. Gracias. Yo creo que es momento de despedirnos. Gracias a todo el auditorio de Radio Delfín 88.9, a nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes partes de la República. Gracias a sus amigos de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Le da las gracias, Ana. Fue un placer platicar contigo. Algo que pareciera muy simple, pero es muy importante. Un simple trapito con unos elásticos puede hacer la diferencia en usted estar sano y su familia. Así es. Hasta la próxima. Gracias, Marco. Gracias, buenas noches. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.